¿Por qué Cristo tenía que morir? ¿Por qué realmente era necesaria su muerte? ¿Había alguna otra forma? Bueno, antes de darle respuesta a esto, para empezar, no... Yo sé que a veces mis videos no son muy entretenidos. No bailo, no canto, no salto, no llamo la atención, porque realmente esto no es un juego, porque este es un juego de vida o muerte, en verdad. Yo sé que de repente hay personas, amigos, cercanos, familiares míos que se ven distantes con esta realidad. No obstante, yo busco hablar conforme a lo que está escrito a la luz de la Biblia acerca de todas las cosas que son necesarias para que una persona cambie el estado de muerte a vida. Porque el Señor no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. ¿Qué digo con esto? Que el Señor no es Dios de muertos espirituales. El ser humano, usted, yo, el Señor nos creó como seres trinos, el alma, el cuerpo y el espíritu. El cuerpo empieza por los pies, la cabeza, los órganos, todo objeto o cosa visible que usted pueda relacionar con respecto a un ser viviente, en este caso un ser humano. El alma no se ve, pero está dentro del cuerpo. El vestido, por decirlo así, del alma es el cuerpo. Y hay otra característica humana que es humana, entre paréntesis divina, que es el espíritu de Dios. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve el espíritu? ¿Para qué sirve? Porque el alma es usted. Quien está hablando ahora a través de mi cuerpo es mi alma. Pero el alma de usted está dentro de su cuerpo. ¿Y para qué sirve el espíritu? El espíritu le sirve a la persona para que pueda comunicarse con Dios, ¿ok? Para que la persona pueda recibir comunicación, así como si fuese un marín que está en la selva y el espíritu fuese la radio. La radio es por el cual Dios, en forma de ejemplo, se comunica con el hombre. Entonces, ¿cuándo sale el espíritu de uno? Porque el espíritu de uno, porque Dios crea a seres vivos cuando está en el vientre de la madre, pero a medida que el ser humano crece y infringe la ley moral de Dios, infringe la ley que está dictada por la ley de los mandamientos, que son los más conocidos por la gente: no matarás, no robarás, ok. Seguido de ello están los estatutos y las ordenanzas, que son complementarios a la ley. Es una lista muy grande realmente. Hay pecado por hierro, que es cuando uno peca sin darse cuenta. No obstante, solamente quiero recalcar que un solo pecado, uno solo, ya no importa si la persona ya peca seguidamente en su vida, sino que simplemente un solo pecado es una sentencia contra la muerte del alma. Por lo que si la persona sigue pecando, ya acumula sentencias contra la muerte del alma. Simplemente, para a manera de noción, realmente sirve saber que un pecado es una sentencia contra la muerte del alma. Entonces, el ser humano se encuentra imposibilitado de darle cualquier cosa a Dios. Con esto me refiero a sus obras. Siempre el ser humano quiere hacer cosas, quiere hacer, porque lamentablemente en este mundo todas las cosas se pagan, todas las cosas tienen un costo. Si no es el tiempo, es el dinero; si no es el dinero, es el esfuerzo. Es por eso que está arraigado a que cuando uno, eh, digamos, le prometen algo, uno tiene que esmerarse para conseguirlo, sacrificando el tiempo, dinero, esfuerzo y otro valor, otra variable. Entonces, Dios al ser humano no le toma en cuenta los pecados conforme a
Según de Corintios capítulo 5 versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres, no tomándoles en cuenta sus pecados. ¿Ok? Si Dios no nos toma en cuenta los pecados, ¿qué cosa es lo que toma en cuenta el ser humano? La fe. Dios toma la fe al ser humano en cuenta, en consideración, para poderlo justificar. Es decir, un justo ante Dios es una persona que es pecadora hasta que muera va a pecar, pero esa persona, primero que obedeció las dos demandas del Señor, conforme a Marcos capítulo 1, versículo 15, que dice, el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces la persona se arrepintió, reconoció los tres estados, ahí lo puedo enfocar un poco, que es el cambio de mente, cambio de pensamiento, ¿ok? Entonces la persona se arrepintió, hizo metanoia, un cambio, meta, cambio, noia, mente, cambio de los pensamientos. Entonces, lo que la persona reconoció, lo que yo reconocí, fue que moralmente todo ser humano, hasta el día de su muerte, va a pecar. Porque hay una ley en nuestros miembros que nos hace guerra contra la ley de nuestra mente, ¿ok? O sea, el cuerpo nos manda, así como si fuera un zombie, un alien, a hacer lo malo siempre. Hay como esta chispita, se podría decir, este animus, este ánimo de ir siempre uno rebelándose en contra de un mandato o moral o regla impuesta, sea por Dios o sea por los hombres. Es por eso que los ladrones, los ladrones, los que mienten, así como yo, no es que yo sea un ladrón, pero los que mienten, yo tengo la dicha de ser privilegiado, pero yo creo que si me moriría de hambre, sinceramente yo sería un ladrón, porque ¿qué más? Que no me quedaría de otra. Es muy triste, en la realidad es muy triste, pero no es que yo quiera ser ladrón, pero un ladrón no roba por, eh, porque sí, nada más, no, roba por necesidad porque se muere de hambre. Entonces es ahí que el ser humano desde que nace está corrompido. Y basta, ojo, esto es la aclaración, ojo con esto, basta que el entorno se dé, o sea, basta que una persona esté con hambre para que le salga la mente reptil, para que le salga esta ley que está en nuestros miembros, que le salga lo reptil, porque el hombre si es que no come, es posible que una persona muera a causa de su hambre. Que una persona pague los platos rotos porque el ser humano se desespera, entra en modo reptil, ya no piensa la persona, ya simplemente piensa en comer, o si no es comida es bebida. Entonces ya la persona está desesperada por conseguir su alimento. Así es el ser humano, así es usted, así es yo. Tenemos este bichito, por decirlo así, esta inoculación que está en nuestros miembros. Entonces es menester de uno, es menester de usted, que usted lo reconozca, que cambie sus pensamientos. Si usted pensaba que en algún momento de su vida podría dejar de pecar, ser una muy buena persona, excelente, sea muy buena persona, pero reconozca que hasta el día de su muerte va a pecar. Usted debe reconocer que el Señor le ha conferido una característica de Dios que es la eternidad. Es por eso que yo en este recuadro trato de graficar un poco lo que está escrito en Mateo capítulo 7, versículo 13, cuando el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, por esta puerta, entrad por la puerta estrecha. Entonces, el, moralmente el ser humano está corrupto, judicialmente ante Dios está falto de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:10, y están faltos, o en otras versiones dice, destituidos de la gloria de Dios. No hay gloria, no hay amor de Dios, sino que Dios está irado con la persona. ¿Por qué? Ahora explico el por qué. Entonces, em, uno tiene que reconocer esta realidad. Yo sé que es difícil, ¿ah? Puede irse incluso contra el ego de uno, porque el ego es el enemigo del hombre, pero uno tiene que reconocer esta realidad. Entonces, judicialmente ante Dios está falto, y no solo eso, sino que está sentenciado a la muerte.
espiritualmente hablando, usted necesita imperiosamente que Dios que Dios le suministre el Espíritu Santo en él, en su cuerpo, que usted esté sellado. Y esto ocurre cuando usted deposita fe en el Evangelio. Pero en principio, en principio, yo sé que puede doler, usted no tiene el Espíritu. Y si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted es como una casa vacía, como una casa que puede recibir otros huéspedes que no es Dios, que son los ángeles, las posesiones. O sea, tú puedes tener demonios dentro de ti y tú ni siquiera te das cuenta. Si es que no está Cristo en ti, hay otro espíritu, porque los ángeles son espíritus, los ángeles que se rebelaron contra Dios. Entonces, para no darle mucho hincapié en eso, esos son los tres estados en los cuales está el hombre, en los cuales yo reconocí. Y usted tiene que reconocer que usted va marchando al infierno, realmente. Se va a ir al infierno, Dios le va a juzgar, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios le va a juzgar a usted? Yo le digo a usted que se sale de que Dios le juzgue a usted por sus pecados, porque si Dios le juzga por sus pecados, simplemente bastará uno para que usted sea lanzado al lago de fuego. Entonces, mi misión, este es el propósito de los videos que yo hago, es que usted pase de muerte a vida, entre por la puerta estrecha. Y fíjese que dentro de esta puerta estrecha hay como un cuello de botella. Cuando hay mucho sol, la gente se amontona en la sombra. Entonces, estas personas que están acá, que están fuera de la puerta, pero están muy cerca, son las personas que están en la religión. Personas que están en santificación, creen, y sin fe, hay en la puerta, pero no pueden entrar. ¿Por qué no pueden entrar? Pregunta, ¿por qué no pueden entrar a la puerta? Porque la puerta es estrecha y cuando una puerta es estrecha admite solamente los márgenes de la puerta. ¿Y cuál es el margen de la puerta? Es la fe. Es un salto de fe. Porque Cristo murió por los pecados de nosotros, pasados, presentes y futuros. Y eso una persona lo puede saber en el intelecto, pero llegarlo a creer con todo el corazón, ese es un salto de fe. Porque una persona dice, claro, pero Cristo me salvó, pero de repente yo tengo que hacer algo. No, no voy a hacer que se pierda la salvación, no. La salvación no se pierde. Entonces, cuando uno duda, uno pone en duda, en, en duda, en incerteza eso, se vuelve un religioso. Porque si ya no es por fe, es por lo que yo hago. Y si lo que yo hago supuestamente sirve, entonces yo sigo ahí. Entonces las obras, la santificación religiosa de todas las religiones, ¿ah? Absolutamente todas, sin excepción, le hacen al ser humano creer que hallando la puerta y haciendo cosas va a entrar por la puerta estrecha, que es depositar fe en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Vuelvo a repetir, ¿ah? Está en 1 Corintios 15, 3 al 4, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Ahí está el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que creer para entrar? O primero, antes de creer, sino que renunciar. Tú tienes que renunciar de tus obras. Tienes que apagar tu ego por un minuto. Tienes que humillarte realmente reconociendo que realmente si es que, bueno, todo ser humano ha pecado, pero es muy difícil reconocerlo, ¿ya? Capaz de mente, pero de corazón. Mire, si usted reconoce que ha pecado, usted va a reconocer que usted se merece el infierno. Y eso es una verdad que no es muy agradable de aceptarla. Entonces, era la única forma por el cual el Señor Jesucristo
nos pudo rescatar, era la única forma muriendo. Sí, porque el pecado es una sentencia contra la muerte del alma. Entonces, yo, yo voy a citar la escritura. Dice en Mateo, capítulo 27, versículo 46, cuando sucedió esto, desde la hora sexta, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo, Elías llama a este. Y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y lo empapó de vinagre, poniéndola en una caña y le dio a beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a salvarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de él, de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Entonces, ¿había alguna otra forma de que el Señor entrara en muerte? De que el Señor se fuera a esta región llamada el lago de fuego. Vaya a saber uno qué realmente es esta región. Pero el Señor nos tuvo que sustituir ahí. Es de muerte. Entonces, en Juan capítulo 19, versículo 20, 24, acerca de la muerte, el Señor dice, entonces dijeron entre sí, los soldados romanos, porque le pusieron al Señor una vestidura púrpura. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos y no echamos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpla la escritura, porque había sido escrito en los salmos. Dice, repartieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. 25. Estaban junto a la cruz de su madre, de Jesús su madre. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Pedro, Cleofas es Pedro, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, Juan, que estaba presente, dijo, Madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Después de esto, sabiendo que Jesús ya estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon vinagre en su esponja, poniéndola en un hisopo, y se acercaron a la boca, y se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué estaba consumado? La vida eterna. Fue horroroso lo que realmente tuvo que hacer Cristo porque cargó todos nuestros pecados y de toda la humanidad. Realmente Cristo nos salvó. Salvó al pedófilo, salvó a la prostituta. El Señor dijo en Mateo capítulo 21, versículo 23. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Se los decía a los fariseos. Un fariseo, al día de hoy, traduciéndolo, sería un católico, un evangélico acérrimo, no solamente que asiste, sino que una persona realmente estudiosa de la Biblia, estudiosa de la ley. A esas personas se le estaba diciendo el Señor Jesucristo. Para que usted no piense que el Señor Jesucristo vino a salvar a santurrones, sino que vino a salvar pecadores. Porque en Lucas capítulo 15, versículo 7 dice, de cierto os digo que en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por más que 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O sea, en el cielo hay un gozo, hay una fiesta, porque una persona ha reconocido que es pecador y ha reconocido que merece el infierno. Entonces el Señor Dios se alegra. Entonces, yo le digo a usted, ¿Cristo murió por sus pecados? ¿O usted va a morir por sus pecados? Juan 8:24 dice, por eso os dije, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.
No hay alguna obra por la que usted pueda ser salvo, sino por lo de Cristo.